amigos, saludos, soy el doctor Jesús Marcano, representante de la Escuela de Ultrasonido Centrus en Perú. Hoy agradecemos especialmente a nuestros miembros de YouTube quienes hacen posible que sigamos compartiendo contenido de alto nivel para toda la comunidad médica. También queremos reconocer el valioso aporte de la empresa Ecógrafos Biomédica del Perú, gracias a quienes este evento es una realidad. Es un placer darle la bienvenida a este webinar exclusivo sobre enseñanza de la anestesia regional guiada por ultrasonido. Hoy nos acompaña y honra con su presencia un ponente de dilatada trayectoria y prestigio, el doctor Moisés Alberto Charaja, es médico anestesiólogo con formación en la Universidad Católica Santa María y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico de la Unidad de Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño, máster en Tratamiento del Dolor de la Universidad de Salamanca, España, con posgrado en técnicas de intervencionismo con dolor crónico refractario en la Universidad Nacional de La Plata, profesor de la Maestría del Dolor y Cuidados Paliativos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director gerente general e instructor en anestesia regional y manejo del dolor guiado por ultrasonido en la Academia Dolor Center. Con amplia experiencia clínica y académica en enseñanza y práctica del ultrasonido, el doctor Moisés Charaja compartirá con nosotros su enfoque sobre la enseñanza de la anestesia regional guiada por ultrasonido, un tema esencial para optimizar la seguridad, precisión y efectividad en los diferentes procedimientos. Con mucho gusto le damos la bienvenida, doctor Moisés Charaja, ya se encuentra con nosotros, puede iniciar su presentación. Bienvenido, doctor. Estimados colegas, continuando con las actividades de Centrus, hoy les traigo una presentación acerca de la enseñanza de la anestesia regional guiada por ultrasonido. Soy el doctor Moisés Charaja Vildoso, médico anestesiólogo, gerente general de Dolor Center, centro especializado del dolor SAC, director académico de la Academia Dolor Center. Desde 2013, junto con un grupo de médicos profesionales, anestesiólogos, colegas, venimos formando médicos a través de cursos y capacitaciones en el uso del ultrasonido para la aplicación en el manejo del dolor y otras actividades médicas. Agradezco la invitación de la Academia Centrus para compartirles parte de mi experiencia y hacer una revisión sobre este tema tan importante que es la enseñanza en la anestesia regional guiada por ultrasonido. Frank Tiger es un humorista estadounidense, nos deja esta frase: aprender es un proceso constante o no es nada. Realmente para aprender una habilidad nueva, una técnica o un conocimiento requerimos de una constancia, de un día a día, ¿no? que logre que esta habilidad nueva además pase de ser una habilidad aprendida a que se incorpore en nuestra práctica clínica diaria es un poco difícil. Por lo tanto, requerimos de eso, ¿no? De que el alumno esté constantemente practicando esta habilidad para que se logre incorporar en su arsenal terapéutico diario. Existe una gran demanda con respecto a la anestesia regional. En los últimos 20, 30 años hemos visto cómo el ultrasonido sigue incorporando a nuestra práctica, no solamente para hacer anestesia regional, sino también para hacer diagnóstico y tratamiento de pacientes que están en el perioperatorio. En sí, el ultrasonido nos permite hacer procedimientos más eficaces, más seguros, evitando las complicaciones. Pero el éxito del empleo del ultrasonido depende mucho de la experticia del operador, de cómo está formado, de qué habilidades tiene. Por lo tanto, es preocupación actual de los profesionales en sí, no solo de los anestesiólogos, de formarse adecuadamente. Pero también estamos viendo que las instituciones, la parte administrativa, se está preocupando por este aspecto, ¿no? Solicitando, pidiendo que los profesionales estén capacitados en estas técnicas para manejo, ¿no? de los pacientes en el perioperatorio. Como mencioné antes, no solamente en el manejo del dolor. Es así que las perspectivas actuales sobre lo que es enseñanza en la anestesia regional se han ido modificando con el tiempo, dejándonos aspectos mucho más definidos con respecto a qué debe aprender el profesional para luego aplicarlos en, ¿no? en lo que corresponde a los procedimientos
y ¿no? Habilidades que debe adquirir para poder aplicarlas en los pacientes. Nosotros en el tema de competencia vemos que los profesionales van siguiendo una serie de escalones, ¿no? Como muestra el nivel de competencia de Dreyfus y Dreyfus, donde el alumno inicia siendo un novato, ¿no? Un novato que luego va aprendiendo algunos aspectos, pasa a ser un aprendiz avanzado, luego se vuelve competente, luego proficiente y luego experto. Es lo que vemos, ¿no? En la curva de aprendizaje. Entonces, esa curva de aprendizaje llevada al marco de 6 pasos nos muestra que va siguiendo una serie de escalones el profesional, donde primero aprende aspectos que son teóricos, ¿no? Conocimientos adecuados sobre el tema que va a desarrollar. Luego vemos que en el siguiente escalón, este profesional va viendo a otros profesionales que son expertos en el tema, cómo hacen estos procedimientos, o también puede ver videos con respecto al procedimiento que va a hacer. Y así, al incorporar, ¿no? estos videos a sus conocimientos, va a practicar, pero no se practica en los pacientes, ¿no? En los escalones, primero se practica en simuladores. Inicialmente, claro, el alumno es un poco torpe con el manejo de las agujas, de los traductores, pero vemos que luego de algunas prácticas, luego de hacer varios procedimientos, van siéndose cada vez mejores, van siéndose más adecuados, que sería el siguiente escalón, ¿no? Y luego en el quinto escalón, una vez que ya vimos que el profesional ha adquirido bien ¿no? esas técnicas, va a pasar a hacerlo recién en los pacientes, ¿no? En seres humanos. Y luego la siguiente etapa sería el mantenimiento de esas habilidades, o sea, requiere práctica continua, no solo al hacerlo en los pacientes, sino también en los simuladores. En la taxonomita de Anita Harrow se sigue algo similar, ¿no? Primero la persona aprende por imitación, luego muestra lo que ha aprendido, ¿no? Claro, al inicio, como había mencionado, el alumno es un poco torpe, pero luego muestra una alta coordinación, ¿no? Una alta coordinación en la realización de esos procedimientos. Tanto así que en el siguiente escalón modifica los patrones de movimiento usual en situaciones difíciles. O sea, se pueden presentar casos que no están dentro de lo esperado, pero al haber mayor habilidad, el profesional puede adecuarse a esa nueva realidad. Y posteriormente utiliza esos patrones de movimiento para las situaciones inusuales o difíciles. O sea, ya muestra una gran habilidad que le permite resolver esas situaciones de manera experta. Entonces, una vez que se considera que el profesional está en este escalón, es que se le denomina experto. Además, durante todo este proceso, obviamente, el profesional va enseñando las habilidades que va aprendiendo. Bien, una habilidad práctica o procedimental se define como cualquier actividad mental o motriz que requiere la ejecución de una tarea manual. Eso es independiente de la dificultad. Los profesionales en anestesia realmente no es que hemos recibido una capacitación adecuada durante la formación en el pregrado, ¿no? Son procedimientos que requieren una alta coordinación en ambas manos y también mano-ojo. Por lo tanto, eso hace que sea muy difícil incorporarlas. Requiere una constancia, un día a día, ¿no? Más aún si son pacientes que son complejos, ¿no? Entonces, la pregunta sobre qué es lo que debo aprender, con respecto a eso, hay pues hay una serie de requisitos para hacer anestesia regional. Por ejemplo, está familiarizarse con la anatomía, la zonoanatomía. Inicialmente, aspectos teóricos, por ejemplo, como el origen de las estructuras nerviosas, el trayecto y las relaciones con otras estructuras como son las musculares, las fascias, las partes óseas, vasculares, ¿no? Cómo van conformándose plexos, dónde se ubican estos plexos, dónde es mejor inyectarlos. También está aprender estos esquemas, ¿no? Donde el profesional comienza a dibujar las estructuras en cortes para que pueda familiarizarse con
la disposición que tienen cuando se hace ecografía, ¿no? También está el aspecto histológico, ¿no? Las estructuras actualmente, sobre todo las nerviosas, ¿no? Requieren gran cuidado porque las estructuras pueden estar en el trayecto de las agujas y al pasar con las agujas podemos lesionarlas. Gracias a lo que es el avance del ultrasonido, ha mejorado la visualización de las estructuras. Vemos que los equipos actualmente tienen frecuencias muy altas y mejor definición de estructura, mejor definición de la imagen, permitiendo que ¿no? podamos distinguirlas en las pantallas de los ecógrafos y evitarlas con la aguja para hacer los procedimientos más seguros, ¿no? Durante el entrenamiento que reciben los alumnos debemos mostrarles no solamente lo que se va a bloquear, que son las estructuras nerviosas o las fascias, sino también tenemos que mostrarle las estructuras que no deben tocar con las agujas. Por lo tanto, requerimos que los equipos sean adecuados con ese fin, que tengan una buena definición de imágenes y que nos permitan diferenciar esas estructuras. También tenemos que familiarizarnos con una serie de equipos, no solo los ecógrafos, ¿no? En los ecógrafos tenemos que identificar desde cómo encenderlos, aspectos como la ganancia, la profundidad, la frecuencia, el Doppler, entre otros, ¿no? Hay otros muchos aspectos que hay que aprender en las máquinas de ultrasonido, sino también otros equipos como el neuroestimulador, que es un aparato que sirve para conectar a las agujas de anestesia regional y permite que el bisel lleve un campo eléctrico que permite identificar estructuras musculares. Es una parte importante de la monitorización también. Estas agujas, además, para comentario, son agujas especiales que tienen un grabado en la superficie y que permite visualizarlas mucho mejor con el ultrasonido. Son agujas ecogénicas, ¿no? Algunas marcas eh, tienen este tipo de agujas y permiten que se vea mucho mejor bajo un examen de ecografía, haciendo más seguros los procedimientos. También tenemos que manejar adecuadamente la farmacología, ¿no? Son varios medicamentos que debemos emplear. En el tema de anestesia regional en sí, cuando nosotros infiltramos anestésicos locales, fundamentalmente, ¿no? Anestésicos locales de larga duración, que están en concentraciones que no son muy altas, ¿no? Porque las concentraciones analgésicas son menores que las anestésicas y los bloqueos actualmente se emplean fundamentalmente para lograr analgesia, ¿no? Las técnicas anestésicas regionales guiadas con ultrasonido cada vez son menos, ¿no? O sea, en comparación, digamos, en proporción a las técnicas analgésicas. Entonces tenemos que tener un conocimiento adecuado de los anestésicos locales, pero también, y eso lo van a encontrar en lo que corresponde pues a ¿no? a las publicaciones sobre anestesia regional, es que hay coadyuvantes, ¿no? Se pueden emplear, por ejemplo, corticoides, alfa-2 adrenérgicos, entre otros fármacos, que permiten prolongar los efectos de los anestésicos locales. También tenemos que conocer sobre esos fármacos y sobre otros, aún porque en sí la anestesia regional es parte del manejo anestésico, ¿no? Parte de la analgesia multimodal que se le brinda al paciente. Así que son otros muchos fármacos que tenemos que aprender a manejar. También los anestésicos locales tienen complicaciones, ¿no? Como son uno que hay que tener mucho cuidado, que es la intoxicación sistémica por anestésicos locales. Los anestésicos locales son cardiotóxicos y neurotóxicos. Y hay algunos que son mucho más que otros, ¿no? Por ejemplo, la bupivacaína es el más cardiotóxico y puede producir arritmias ventriculares que pueden ser fatales. Por lo tanto, en las instituciones donde se practica la anestesia regional deben tener los antídotos para tratar esas intoxicaciones. Y el profesional debe conocer cómo tratar esas intoxicaciones para resolver esas situaciones clínicas. Nunca hay que descuidar ese aspecto porque son antídotos que no siempre están a la mano, ¿no? Son los ácidos grasos de cadena larga. Por lo tanto, hay que saber dónde los puede conseguir uno
y cómo aplicarlos en el paciente, porque desgraciadamente cuando hay toxicidad por bupivacaína, por ejemplo, dura mucho y si no se tiene a la mano el antídoto, el paciente probablemente entre en paro y es un paro que es refractario por efecto de los anestésicos locales. Bueno, otro aspecto importante son las habilidades técnicas, por ejemplo, la adquisición de imágenes, cómo, cómo hacemos los movimientos con el transductor para poder ver mejor las estructuras, ¿no? Visualizarlas bien en la pantalla y que nos sirva para hacer estos bloqueos, estas infiltraciones. Además, no solamente eso, porque nosotros movemos el transductor, tratamos de buscar una imagen, pero a veces esas imágenes que nos muestra el equipo no son tan amigables, ¿no? Son imágenes que están en blanco, en negro, en gris y que hay que interpretarlas. Así que lo ideal es ahí que el alumno pueda, ¿no?, ver varias imágenes sobre, ¿no?, el área, sobre la región que está explorando, para que pueda luego asociar las imágenes y poder interpretar lo que está viendo en la pantalla. Luego está la coordinación mano-ojo. Yo creo que ahí es importante mencionar que nosotros durante el pregrado y también durante el posgrado no hemos recibido pues una formación sobre este tipo de actividad, ¿no? Que yo recuerde, nunca me han puesto un transductor y que yo tenga que llevar la aguja al plano de ese transductor en el pregrado ni el posgrado. Ha sido un poquito en ese tema, no ha sido, ¿no?, tan cercano tener esa formación. Así que constituye pues una barrera, ¿no?, que no hayamos tenido esa formación durante nuestra vida profesional. Luego está seleccionar adecuadamente el transductor. No, los transductores lineales, por ejemplo, nos sirven para hacer bloqueos superficiales, bloqueos que están a poca profundidad de la piel, y los transductores convexos nos sirven para hacer bloqueos más profundos. Bloqueos que se encuentran a cierta distancia de la piel, ¿no? De repente 4 o 5 centímetros. Un claro ejemplo de eso son las estructuras en el neuroeje, ¿no? Bloqueos que se hacen profundos a nivel lumbar, torácico. Son ejemplos de ello, ¿no? Visualización y manipulación de las agujas. Para los alumnos que están aprendiendo, que recién están haciendo procedimientos, siempre nosotros les recomendamos, ¿no?, que hagan los bloqueos en plano. ¿Qué quiere decir eso? Que al ingresar la aguja en relación al transductor, ingrese paralelo a lo que son los haces de ultrasonido. Eso permite que la aguja se pueda ver en la pantalla porque está cayendo justo en el plano donde están generándose los ultrasonidos, permitiendo que los ecos de la aguja se puedan visualizar en la pantalla, viéndose toda la aguja, ¿no?, todo el trayecto de la aguja. Esto hace que uno pueda maniobrar con la aguja, que pueda llevar a las estructuras que, ¿no?, que necesita bloquear, pero también eso resulta difícil porque esta es una habilidad que no se enseña en los cursos, ¿no? Nosotros hemos tratado de innovar en ese aspecto y enseñarles qué movimientos son los que el operador requiere para que siempre la aguja se vea en la pantalla, lo cual es un poco difícil y hay que incorporar esa habilidad también. Otro aspecto son los patrones de difusión, ¿no? Cuando nosotros infiltramos una estructura, esperamos que se vea de acuerdo a qué estructura estamos bloqueando. Por ejemplo, los nervios, idealmente se debe ver el anestésico rodeando las estructuras nerviosas. Y en las fascias, lo que podemos ver es cómo las fascias se aperturan, ¿no?, como si fuera un ojal, ¿no? Y vemos cómo se forma sería el espacio, ¿no? El espacio se comienza a abrir, el espacio que hay entre esas fascias. Si nosotros vemos que no ocurre así, es porque probablemente no estemos en el lugar adecuado, generando que tendremos que revisar nuevamente la posición de la aguja y quizás hasta modificarla, ¿no? Porque requiere obviamente que el patrón esté adecuado para que el bloqueo se produzca. También con este tema hay que mencionar que cuando nosotros infiltramos y vemos que no se forma ¿no?, esta hidrodisección con anestésico local, es que podría ocurrir que la aguja esté en un vaso sanguíneo o directamente no estemos viendo el bisel de la aguja. Por lo tanto, si se produce esa situación,
tenemos que rápidamente reacomodar la aguja, ¿no? Porque en un caso podría ser que el bisel esté en un lugar peligroso o también que esté intravascular, generando una toxicidad por anestésico local. También está identificar situaciones anormales o peligrosas, ¿no? Situaciones donde podemos encontrar, por ejemplo, lesiones previas, variabilidad anatómica, ¿no? Situaciones donde hay infecciones también que no se pueden ver de repente o inflamación, se pueden ver con ultrasonido. Entonces, si nosotros verificamos que una estructura, por ejemplo, está lesionada, está dañada, o hay la aparición de estructuras que nos señalan que hay un objeto, tejido que es anómalo, nos alerta y podemos decidir si continuar o no el procedimiento, ¿no? Lo cual es importante. También otra situación importante son las habilidades conductuales, ¿no? La anestesia regional en sí es una actividad que se incorpora a la práctica reciente del anestesiólogo, ¿no? Requiere tiempo, requiere manejo, requiere todas estas habilidades de poder ubicar estructuras, llevar las agujas, entonces todo eso lleva tiempo, ¿no? Entonces requiere pues un trabajo en equipo, ¿no? Coordinar adecuadamente con el personal de enfermería, con los cirujanos, para que este tiempo adicional de alguna manera se logre compensar y que no retrase otras cirugías, ¿no? Esa habilidad nos permite no solamente de gestión, ¿no es cierto? No solo la habilidad técnica de hacer los bloqueos, sino de gestionar la sala de operaciones para que los pacientes no se retrasen, ¿no? Como decía, es un tiempo adicional que hay que considerar al manejo del anestesiólogo. También está la decisión clínica, o sea, que yo sepa hacer bloqueos no me garantiza que voy a tener el resultado adecuado en los pacientes. La decisión clínica está basada justamente en que yo reviso, ¿no? El paciente, qué tipo de paciente tengo, qué tipo de cirugía se va a hacer, qué tipo de cirujano es el que voy a, ¿no? el que va a operar, y de acuerdo a eso yo voy a decidir mi manejo, no solamente de bloqueo, sino manejo anestésico. Por eso es que la decisión clínica ahí es súper importante. Y está cómo cuidar al paciente, porque el paciente, por ejemplo, que se bloquea como anestesia, requiere un cuidado especial, requiere hasta sedación incluso, y hay que monitorizar la sedación, ¿no? Explicarle también al equipo que el paciente no tiene anestesia general, no tiene anestesia neuroaxial, sino está bloqueado anestésicamente en un territorio específico. Por lo tanto, se tiene que tomar esa consideración de no estimular otras áreas, ¿no? Y que si es necesario, se le avisa pues al anestesiólogo para que pueda resolver esas situaciones. Queridos amigos, hacemos una breve pausa para agradecer a nuestro principal auspiciador, Ecógrafo Biomédica, quien tiene a tu disposición una amplia variedad de ecógrafos de alta gama, desde modelos rodables y portátiles hasta los innovadores ecógrafos inalámbricos de mano, ideales para complementar tu consulta diaria. Puedes encontrarnos en las redes sociales o contactarnos directamente por WhatsApp. Para más información, hola, queremos invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos webinars y eventos educativos de Centrus, Escuela de Ultrasonido. Y si aún no lo has hecho, únete como miembro Plus de nuestro canal de YouTube. Tendrás acceso exclusivo a este webinar on demand y a muchas otras ponencias disponibles para que las veas cuando quieras. Al hacerlo, no solo accedes a contenido valioso, sino que también nos ayudas a seguir compartiendo conocimiento con toda la comunidad y expresamos nuestro agradecimiento a todos nuestros nuevos miembros por confiar en esta comunidad y sumarse al camino del aprendizaje. Atención profesionales de la salud. Este 2025 llega a Lima nuestro primer curso taller presencial de ecografía musculoesquelética, una experiencia académica única que se llevará a cabo en el mes de noviembre, bajo la conducción del Dr. Moisés Armando Zamora Ruiz, médico radiólogo, ultrasonografista y ponente invitado. Este evento será una oportunidad inigualable para perfeccionar técnicas avanzadas con una metodología práctica, respaldada por los más altos estándares académicos que caracterizan a Centrus.
Muy pronto compartiremos todos los detalles sobre inscripciones, fechas, instructores y el programa académico completo. Prepárate para llevar tu formación en ecografía al siguiente nivel. Nos vemos en Lima. Hay otras habilidades cognitivas que hay que mencionar, como organizar la información, ¿no? Organizar la información que tenemos para tomar decisiones. Y también cuando ocurren estas dificultades, ¿no? Complicaciones, ganar conocimiento y experiencia a partir de ellas, ¿no? Lo que había mencionado sobre la gestión de sala de operaciones es súper importante, ¿no? Así que el anestesiólogo debe saber las limitaciones también de la anestesia regional. No sirve para toda situación clínica, para todo paciente. Por eso es que el anestesiólogo debe estar preparado para dar todo tipo de anestesia, incluidos los bloqueos regionales, los bloqueos de fascia, los bloqueos de nervio periférico. Entonces, es una parte del arsenal del anestesiólogo moderno, ¿no? Tener estas habilidades técnicas, cognitivas, que permiten un mejor desenlace de los pacientes. Bueno, ¿y cómo debemos aprender? Porque realmente ahora en Internet uno tiene acceso a mucha información. En Internet tenemos acceso a páginas que antes no se podía, que eran de otros países. Tenemos información que viene con las redes y decimos, pero ¿y cómo vamos a hacer? O sea, ¿cómo deberíamos aprender en todo caso? ¿No? ¿Cómo se debe aprender anestesia regional? La pregunta también si hay recomendaciones, ¿no? O guías internacionales acerca del aprendizaje en anestesia regional. Afortunadamente sí las hay. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Anestesia Regional y de Medicina del Dolor, junto con la Sociedad Europea de Anestesia Regional y Terapia del Dolor, formaron un comité, ¿no? Para darnos esas recomendaciones acerca de la educación y entrenamiento en anestesia regional guiada por ultrasonido. ¿Y cuál es el objetivo de estas recomendaciones, de este artículo? Uno es definir y estructurar las tareas comunes que se utilizan cuando se realizan bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido. O sea, qué debo saber y qué debo hacer para hacer un procedimiento guiado por ultrasonido. Otro aspecto, articular las competencias básicas y los conjuntos de habilidades asociadas con, ¿no? las técnicas de anestesia regional guiadas por ultrasonido. O sea, son varias habilidades que tengo que aprender, pero tienen que todas sumarme, ¿no? al manejo que voy a hacer en el paciente. Por lo que mencionábamos, no solamente se trata de hacer un bloqueo, sino que esto me sume para manejar al paciente desde el punto de vista anestésico. Luego está sugerir un proceso de capacitación para ambos profesionales, establecidos y residentes. O sea, quiere decir que se debe establecer programas para capacitación no solo de los residentes en formación, sino del staff que ya está trabajando, incluso de los que ya saben anestesia regional, que deberían estar recibiendo actualizaciones, ¿no? Sería continuas de lo que es ¿no? estos procedimientos. O sea, estas habilidades se deben practicar continuamente y además recibir capacitación sobre ellas. Luego está también recomendar el establecimiento de una mejora de la calidad para lo que es anestesia regional guiado por ultrasonido. O sea, hacer ¿no? Una revisión sobre lo que se está haciendo en los pacientes, ¿no? Tener una bitácora de los procedimientos, cuáles se hicieron adecuadamente, en cuáles se falló, en cuáles se generaron complicaciones, qué complicaciones tuvieron, si el resultado es óptimo, si se consiguió bajar la intensidad de dolor, todo eso revisarlo y mejorarlo, ¿no? Ver en qué aspecto fue deficiente o hay que mejorarlo y con eso hacer capacitaciones que mejoren esta actividad. En ese documento lo que nos muestran son las 10 tareas comunes que se utilizan para hacer una ecografía guiada para bloqueo nervioso. Nos muestran las competencias y habilidades básicas asociadas a la anestesia regional guiada por ultrasonido.
También un itinerario de prácticas formativas para el anestesiólogo de posgrado y un itinerario para la residencia. Entonces es una guía muy completa sobre la formación de lo que corresponde a la anestesia regional. Nos van dando muchos detalles de la formación ¿no? de los alumnos y los profesionales que quieren lograr una experticia en anestesia regional guiada por ultrasonido. Como resumen, les traje esto porque el artículo es muy extenso, pero este es el resumen. Esta tabla resume todas esas habilidades, conocimientos que tenemos que alcanzar para hacer adecuadamente la anestesia regional. Nos hablan de cuatro aspectos importantes. Una, la operatividad de los sistemas de ultrasonido. La otra es la optimización de imágenes. Otra son la identificación e interpretación de la imagen. Y otro aspecto, otra habilidad es las habilidades técnicas de los procedimientos. Sobre la operatividad de los equipos, tenemos que aprender cómo se utiliza la frecuencia, la profundidad, el foco, la ganancia compensada por el tiempo, saber qué es un modo B, qué es la imagen tisular armónica, emplear adecuadamente el Doppler color, el Power Doppler y adquirir imágenes y guardarlas para revisión, obviamente, ¿no? En la optimización de imágenes tenemos que seleccionar adecuadamente el transductor, seleccionar adecuadamente, ¿no? la presión del transductor, o sea, saber cuánto presionar en el paciente. Cómo mejorar las imágenes se refiere a cómo hago esa técnica de presión, de alineamiento, de rotación del transductor, el cabeceo, ¿no? El sliding, son movimientos que uno hace con el transductor para mejorar las imágenes. Está imágenes dinámicas y también la selección de la aguja, ¿no? ¿Qué aguja voy a elegir para hacer el procedimiento? ¿Debería elegir la aguja una vez que haga el ultrasonido? Sí. La recomendación es identificar la estructura y ver qué aguja se debería, ¿no? emplear para hacer ese procedimiento. Luego está identificar e interpretar las imágenes, ¿no? Por ejemplo, definir estructuras anatómicas relevantes, reconocer las variaciones anatómicas, reconocer estructuras vasculares, reconocer los artefactos anatómicos, reconocer los artefactos acústicos y seleccionar la trayectoria de la aguja más segura, ¿no? Una vez que identificamos las estructuras, tenemos que, ¿no? definir cuáles son estructuras que debo bloquear, cuáles son las estructuras que debo evitar, cuáles estructuras son artefactos, etcétera. Y una vez que identifico las estructuras que voy a bloquear, no solamente debo identificar las estructuras, sino debo identificar el mejor trayecto, el trayecto más seguro por donde va a atravesar la aguja para llegar a esas estructuras. Está también la parte de técnica de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, la orientación, o sea, estandarizarla, saber de qué lado de la pantalla, ¿no? están las estructuras, si está lateral, medial, o desde dónde va a ingresar mi aguja, ¿no? en la pantalla. También la esterilidad del transductor, o sea, debo ocuparme de que nunca se hagan procedimientos sin la debida esterilidad, porque son procedimientos invasivos, se puede infectar al paciente. Por lo tanto, se debe cubrir el transductor porque los transductores y el gel de ultrasonido no son estériles a no ser que tengan transductores que los hayan sometido a un proceso de esterilización o que tengan geles estériles, lo cual es un poco difícil ¿no? en las unidades porque requiere pues que pasen todo un proceso y como el ultrasonido se emplea muy frecuentemente, eso en la práctica es un poco difícil. Luego está la ergonomía apropiada. Eh, Hay pues recomendaciones para hacer los procedimientos que siempre haya un alineamiento entre lo que es la pantalla del equipo, el sitio donde se hace el procedimiento y el operador, ¿no? Tienen que estar debidamente alineados. Conocer los abordajes en plano y fuera de plano. Nosotros para los alumnos que están recién iniciando les recomendamos el abordaje en plano, es el más seguro. Claro, es más difícil que el fuera de plano, pero es mucho más seguro.
La identificación del bisel de la aguja es otra cosa muy importante porque no me garantiza ver solo la aguja, sino tengo que saber dónde está ubicado el bisel, la parte final de la aguja. Conocer sobre hidrolocalización, patrones de difusión, lo que les mencionaba, y también monitorizar adecuadamente la inyección. Ahí entra, ¿no? Conocer cómo se monitorizan las inyecciones, puede ser a través de neuroestimulación, puede ser a través de la presión de inyección y también ¿no? aspectos clínicos de cuando el paciente refiere dolor intenso o también parestesias, nos indican que la aguja podría estar intraneural. Y esos conocimientos me pueden ayudar a identificar que la aguja está muy próxima y poder retirarla adecuadamente. Dentro de este artículo también nos mencionan los bloqueos que debemos aprender los profesionales de anestesia regional, o sea, lo básico que debo manejar. Tenemos en extremidad superior bloqueos que deben ser frecuentemente aprendidos: el interescalénico, el supraclavicular, el infraclavicular, el axilar. Esos son, ¿no? los más usados para hacer anestesia regional. El pleso cervical superficial también. En la extremidad inferior son el nervio femoral, por ejemplo, un bloqueo de nervio femoral, el canal de los aductores, el ciático popliteo, el de fascia ilíaca, por ejemplo. Son bloqueos que se usan frecuentemente en la extremidad inferior. Y otros bloqueos, por ejemplo, a nivel torácico está el bloqueo del plano del erector espinal, a nivel del abdomen están los bloqueos del plano del transverso abdominal, también los bloqueos iloinguinales, y dentro de todos estos hay una serie, ¿no? de bloqueos que se usan mucho más, los que estoy mencionando, ¿no? porque acá vemos varios, pero muchos de ellos son difíciles. Ahora también hay que mencionar que la práctica de la anestesia regional está cambiando un poquito en el sentido de que estamos tratando de que los bloqueos ya no sean de nervio, sino sean de fascias. Por ejemplo, ¿no? Un bloqueo femoral ahora se sustituye por un bloqueo de fascia ilíaca. ¿Cuál es la diferencia? Que para hacer un bloqueo femoral yo me tengo que acercar bastante al nervio femoral para hacerlo. En cambio, un bloqueo de fascia ilíaca, estoy buscando un espacio donde el nervio femoral está contenido. Y al ubicarlo, puedo hacer una inyección que no es cerca del nervio, pero que sé con seguridad por difusión que va a llegar a anestesiarlo o producir analgesia en el territorio de ese nervio. Entonces se prefiere actualmente abordar las fascias más que estructuras nerviosas o espacios peligrosos, ¿no? Por ejemplo, en el tórax, la práctica de anestesia ha cambiado bastante en el tórax porque apareció el bloqueo del erector espinal. Es un bloqueo que permite inyectar el anestésico en un espacio superficial, pero que por difusión llega a profundizarse y producir un bloqueo que sería adecuado para producir analgesia en cirugías que se hacen a nivel del tórax. También están las competencias sobre la atención al paciente, ¿no? No solamente es bloquear, sino saber cómo hacerlo. La ecografía se debe hacer suave, ¿no? Dar analgesia previa, sedación incluso en algunos pacientes para que se toleren mejor los procedimientos. Luego está demostrar la adecuada selección de pacientes. A veces eso es un tema súper importante porque yo debo elegir el mejor bloqueo para el paciente, ¿no? Valorar, como había mencionado, el tipo de paciente, el tipo de cirugía, el tipo de cirujano que va a trabajar con el paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso elijo mi procedimiento. ¿Cuál será el mejor para ese tipo de situación? Luego, usar una supervisión adecuada durante la anestesia regional. O sea, siempre tenemos que buscar que nuestro aprendizaje de la anestesia regional sea bajo supervisión inicialmente. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos de forma autodidacta, comenzamos a cometer vicios, ¿no? Errores que se van haciendo frecuentes y que nos pueden llevar pues a fallos en la técnica, a fallos en la eficacia de lo que son los bloqueos, y que si no los corregimos a tiempo incluso pueden dañarnos, ¿no? Porque podemos tener, por ejemplo, lesiones musculoesqueléticas
por vicios, ¿no? Por posiciones viciosas que no corregimos a tiempo. Entonces es ideal que durante las primeras veces que yo estoy haciendo, ¿no?, este aprendizaje en simuladores y en pacientes, siempre haya un médico que esté supervisándome si lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Luego está demostrar técnicas adecuadas de localización nerviosa, ¿no? O sea, llevar el transductor de forma adecuada hasta un lugar requiere mucha práctica también. Y está basado en reconocer estructuras, ¿no? Para eso, idealmente, hacemos ¿no? Un catálogo, que esos son los libros, son un catálogo de imágenes, que nos permite ver imágenes previas de cómo se deben ver las estructuras en determinado lugar, y por asociación yo voy identificándolas cuando paso el transductor. Pero no siempre es así, no siempre los libros son tan completos. Entonces, estos sistemas de formación continua con talleres adecuados nos permiten, a través de una serie de indicaciones, ¿no?, de sonoanatomía, cómo ubicar adecuadamente las estructuras. Luego está realizar bloqueos nerviosos efectivos y seguros. Claro, eso es lo que todos queremos, es eso, ¿no? Pero esa es la sumatoria de todas estas habilidades, de todos estos consejos, tips, mejoras que me llevan a ese resultado, a realizar bloqueos nerviosos efectivos y seguros. Sobre los conocimientos de ultrasonido, hay que comprender las limitaciones, ya lo mencioné, beneficios y limitaciones. Em, la analgesia que se consigue con las técnicas de anestesia regional guiada por ultrasonido no deben confundirse con las de anestesia, ¿no? Son situaciones muy distintas. Por ejemplo, conseguir anestesia en la extremidad inferior, en el tórax y en el abdomen es difícil con estas técnicas. Por eso es que hay que comprender las limitaciones. No siempre voy a poder dar anestesia regional en el sentido de que puedan operar a un paciente con estas técnicas, solo con estas técnicas. Y a veces forzamos esas situaciones donde colocamos los bloqueos y al paciente lo sedamos profundamente. Entonces termina siendo una anestesia general sin intubación, lo cual es muy peligroso. Entonces, comprender los beneficios y las limitaciones es fundamental para no cometer equivocaciones groseras en el manejo de los pacientes. Luego está comprender los artefactos clave y los errores asociados, ¿no? Hay artefactos que nos pueden confundir, hay situaciones muy difíciles en cuanto a identificar estructuras y artefactos en los pacientes, por ejemplo, que han tenido lesiones previas en un lugar en específico. Entonces, comprender artefactos nos ayudan a diagnosticar incluso, ¿no? Pero nos ayuda a no cometer esas equivocaciones, ¿no? Em, Así que es algo que uno tiene que tomar en cuenta cuando hace los procedimientos, ¿no? Que podemos tener artefactos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, el refuerzo acústico posterior que nos dan algunas estructuras como las arterias pueden confundirse con nervios y yo pensar que un artefacto es un nervio. Entonces son situaciones que hay que resolver, ¿no?, adecuadamente. También está desarrollar un conocimiento profundo de la anatomía ecográfica bidimensional de las principales estructuras neurovasculares de las extremidades superior e inferior. Esto no dice el artículo, pero eso tiene que ser en todas partes, ¿no? Porque actualmente los bloqueos ya no se hacen solamente en extremidades, sino se hacen en el tórax, en el abdomen y más periférico. O sea, en extremidades, pero se van haciendo bloqueos cada vez más periféricos. Es así que el reconocimiento de esos lugares donde bloqueamos debe ser adecuado, o sea, el conocimiento anatómico, el conocimiento de las estructuras que están alrededor de lo que voy a bloquear debe ser óptimo. Y eso requiere también pues una dedicación especial a la anatomía. Y otros conocimientos son patología, ¿no? Por ejemplo, que haya una aterosclerosis, una trombosis venosa, ¿no? Cuando voy a hacer procedimientos guiados por ultrasonido, debo verificar eso, porque yo al hacer un bloqueo muy cerca de una estructura que está en esa situación, podría hacer que me complique el manejo del paciente.
También familiarizarse con la bibliografía científica más importante. ¿No? Tendríamos que tener un catálogo o un almacén de todos esos libros, artículos que nos permiten mejorar nuestros conocimientos sobre determinada técnica, ¿no? Sobre no solamente la parte de conocimientos técnicos, sino el resultado clínico, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuánto volumen es mejor? Eso ya lo tenemos en lo que es lo que son las fuentes bibliográficas, pero falta tenerlas a la mano y poder revisarlas, incorporarlas poco a poco. Comprender las aplicaciones de Doppler color es fundamental, conocer bien lo que es el Doppler color porque nos permite identificar estructuras vasculares cuando hacemos estos procedimientos, ¿no? Evitar la punción innecesaria de estructuras vasculares. También control de infecciones y limpieza de los equipos, o sea, tener el ultrasonido y saber que no está estéril no implica que va a estar sucio, ¿no? Se le debe dar un mantenimiento, una limpieza adecuada cada cierto tiempo para evitar que sea una fuente de infecciones. Entonces se debe emplear, pues, obviamente, de acuerdo a cada equipo, tiene sus recomendaciones del fabricante acerca de la limpieza y desinfección de estos equipos. Habilidades interpersonales, ¿no? Comunicarse de manera sensible, efectiva con los pacientes y las familias con respecto a los hallazgos de ecografía. Como el ultrasonido que empleamos es para hacer un procedimiento, ¿no? Es un apoyo para hacer un procedimiento, hay que entenderlo así. Si yo, por ejemplo, al hacer un estudio, no un estudio, sino un procedimiento de estos, encuentro durante lo que hago la ecolocalización una estructura que está dañada o una estructura que es una neoformación o una tumoración en sí, lo que tengo que hacer es comunicarle de manera muy sensible a la familia que se ha encontrado un hallazgo, ¿no? Se ha encontrado un tejido y que debe ser visto por un profesional en imágenes para poder darle un diagnóstico adecuado. No debemos adelantar un juicio porque no nos corresponde hacerlo y también tomar en cuenta eso para el manejo, ¿no? Porque si yo veo que hay una estructura ahí que no es adecuada, no debería continuar con el procedimiento en ese lugar. Debería elegir otro lugar diferente a ese para evitar una complicación, ¿no? Porque podría haber de repente vasos neoformados o hasta una infección, entonces debo evitar ese lugar. Luego está explicar cualquier complejidad de la anestesia regional en términos que el paciente pueda entender, ¿no? A veces explicamos a los pacientes, pero nos olvidamos que no tienen conocimientos de medicina. Entonces comenzamos a explicar la técnica y lo hacemos en un lenguaje que es muy técnico. Entonces hay que llegar a los pacientes con la información de tal manera que sea más llana, más accesible y que ellos puedan decidir sobre lo que se va a hacer, ¿no? Durante los procedimientos o durante todo el manejo anestésico. También demostrar habilidades de liderazgo, gestión de equipos para la gestión de un servicio de anestesia regional eficaz. Nuevamente, ¿no? El anestesiólogo debe reconocer que este tiempo adicional puede influir en el manejo de toda la sala. Lo que hay que buscar es que la sala de operaciones, ¿no? Que se le ha encargado al anestesiólogo, que tiene una programación, no se afecte en sí en el resultado de cada paciente. Porque incorporar estos procedimientos, como había mencionado, necesita tiempo. Y es un tiempo que hay que saber compensarlo, ¿no? Y explicárselo al cirujano también, de que no se va a afectar al final el resultado de la sala, ¿no? Porque es una preocupación constante del equipo de que por ahí se pueda suspender algún paciente. Entonces requiere no solamente de la habilidad técnica, sino de la gestión de la sala de operaciones, que eso no ocurra. Bien, aprendizaje y mejora basados en la práctica, ¿no? Entonces hay que reconocer, identificar brechas en el conocimiento, en las habilidades de la atención de los pacientes que se presentan, ¿no? Son em, situaciones que se van a dar y que tenemos que reconocer y irlas mejorando, ¿no?
sobre todo cómo nos relacionamos con los pacientes, ¿no? Cómo habíamos mencionado de cómo explicarles, em, cómo mejorar la atención, ¿no? De los pacientes también. Hay un tema ahí importante con respecto a cómo atendemos a los pacientes sobre la sedación. Tenemos que manejar muy bien nuestras sedaciones en anestesia regional, ¿no? Se seda bastante en anestesia regional. Luego está utilizar libros de texto, recursos en línea, ¿no? Para ampliar nuestros conocimientos. Se pueden hacer búsquedas electrónicas de la literatura médica. Se puede comprender y evaluar críticamente los estudios de resultados relacionados con la influencia de la anestesia regional guiada por ultrasonido en el resultado perioperatorio, o sea, lo que les decía de los estudios sobre efectividad, o sea, qué técnica es mejor que esta para determinada situación. Eso sí hay en la literatura y es algo que hay que revisarlo para emplear el mejor procedimiento para determinado tipo de paciente en tal situación clínica, ¿no? Bien, asistir a las conferencias de enseñanza requeridas por los departamentos de anestesiología, o sea, el sistema debería preocuparse porque el profesional siga capacitado y eso requiere pues una constancia también en estos sistemas, ¿no? Debería ser que el profesional se preocupe tanto como se preocupa ¿no? en la parte administrativa, porque el resultado del manejo de un paciente justamente se debe ¿no? a las habilidades que tenga el profesional. Y si están en sintonía lo que quiere el profesional con lo que quiere la administración, el resultado siempre será óptimo. También está desarrollar habilidades de gestión de tiempo para realizar las tareas que requieren un tiempo razonable y una calidad satisfactoria, lo que había mencionado sobre gestión de salas previamente. Bien, ese artículo también menciona dos tipos de capacitación que son las que más se dan, porque hay otro sistema que es el autodidacta, ¿no? Donde yo hago un proceso, o sea, aprendo leyendo, viendo videos y luego lo aplico a mis pacientes. Entonces, ese es un tipo de formación que ya no se emplea en la actualidad, ¿no? Se ha ido desterrando poco a poco porque es la que menos resultados ¿no? se ven, ¿no? Hay otros sistemas como este tipo de modalidad práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es la modalidad práctica? Dice, son eventos de educación médica continua donde hay una lista de habilidades que se deben alcanzar para conseguir la proficiencia, que es la proficiencia es, vamos a decirlo, una etapa previa a la experticia donde uno adquiere conocimientos, habilidades y las puede aplicar óptimamente, ¿no? Tiene recursos como entrenamiento en la web, videos, lecturas y libros y programas de simulación, ¿no? Muy pocos cursos los tiene realmente, ¿no? De anestesia regional. Em, la mayoría son cursos donde te muestran videos y luego haces la práctica, ¿no? Y no se preocupan si, por ejemplo, revisaste la bibliografía o desarrollaste los test o cómo los desarrollaste, si tuviste dudas. Entonces son programas que están desacoplados de lo que requiere el profesional. Hay otro tipo de programas que sí se ocupan de eso, pero son muy pocos, ¿no? Donde uno encuentra que va avanzando junto con el programa, porque son programas en tiempo real, donde empiezas desde cero y vas sumando habilidades a medida que avanza el programa. Y cada cierto tiempo tienes la práctica de esas habilidades, que inicialmente son teóricas y que tú quieres pasar a la parte práctica. Bien, entonces esos programas necesitan todo esto, entrenamiento en la web, videos, lecturas, libros y programas de simulación. Entonces se debe aprender sonotomía haciendo escaneos, o sea, a la par que nosotros vamos aprendiendo, debemos practicar esos escaneos en modelos, ¿no? Practicar el manejo de las agujas usando simuladores. Para eso hay bastantes tipos de simulador, incluso los de bajo costo, que son, por ejemplo, las pechugas, diferentes tipos de carne ¿no? de res, puede ser, de cerdo, ¿no? Donde uno utiliza el ultrasonido para visualizar y va ingresando la aguja para practicar los abordajes en plano o fuera de plano. Pasar tiempo con personas experimentadas observando y aprendiendo. O sea, no solamente se trata
de observar y ver a las personas que son expertas, sino que estas personas expertas, cuando yo hago un procedimiento, verifiquen si todos esos detalles los estoy incorporando a mi práctica. Luego está incorporar el uso del ultrasonido a la práctica en una institución. Entonces, ahí se recomienda que haya un experto para que monitorice la incorporación del uso del ultrasonido adecuadamente, y también tener ambientes adecuados, ¿no? O sea, la administración preocuparse porque los profesionales tengan ambientes adecuados y los equipos adecuados, ¿no? No solamente son ecógrafos, sino las agujas, los neuroestimuladores, los ambientes, ¿no? Que tengan el material a disposición e incluso también los antídotos para la intoxicación por anestésicos locales. También está la incorporación de un registro, ¿no? De los procedimientos, así como las complicaciones. Y eso debe verificarse por cada departamento, ¿no? Por el encargado de supervisar la actividad. Entonces tenemos que tener una bitácora donde se detalle eso, ¿no? Cuántos procedimientos se hicieron, en qué territorios, cuáles fueron efectivos, cuánto redujo el dolor, cuánto redujo la necesidad de opioides. Son elementos que luego, ¿no? Cuando se comparan antes y después, nos ayudan a definir si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Otro tipo de capacitación es la modalidad de residentado, ¿no? Que es la que seguimos los especialistas, ¿no? Entonces, pero en ese sentido, debería tener un modelo de entrenamiento y alcanzar la competencia en la anestesia regional. O sea, el profesional que ingresa a un programa de residentado debería alcanzar la competencia, o sea, ser proficiente por lo menos, no experto obviamente, pero proficiente en anestesia regional guiado por ultrasonido. Por lo tanto, se deberían alcanzar las competencias definidas en el consenso de acreditación para el médico graduado en educación médica. ¿Qué quiere decir eso? Que el consejo de acreditación debería verificar que el profesional sale adecuadamente formado, no solo para dar anestesia general, sino para dar anestesia regional y anestesia regional guiada por ultrasonido. Bien, entonces los directores de los programas de residencia deberían tener flexibilidad para presentar los currículos durante ¿no? el periodo de residencia, y deberían supervisar que haya entrenamiento en anestesia regional y que el equipo de ultrasonido esté disponible y se le capacite durante el periodo de entrenamiento de su residencia. Bien, los componentes que debe aprender el residente para completar su formación en anestesia regional se listan en la tabla, ¿no? Hay una tabla que tiene ese artículo donde están todos esos sería componentes, que es la que hemos revisado, y que deben alcanzar durante su formación de residencia, ¿no? Los residentes deben realizar diferentes tipos de bloqueos y deben registrarlos en una base de datos. Lo que les decía, siempre tener una bitácora, ¿no? Más si estoy en formación, porque eso me va a permitir también ver si estoy mejorando, ¿no? Como profesional. Eso me va a ayudar bastante. Bien, se deben realizar grabaciones de fotos y videos, o sea, el profesional que hace los procedimientos, cuando los hace solos, por ejemplo, estoy en una etapa de formación, debería hacer que alguien me grabe para que lo revise, ¿no? Mi supervisor, y ver qué detalles estuvieron bien y qué detalles, o sea, hacer retroalimentación de esos procedimientos que he hecho. En esta revisión sobre simulación para el entrenamiento de anestesia regional guiado por ultrasonido, se estudiaron justamente los efectos del entrenamiento en simulación, y lo que mostró es que sí hay una mejora de adquisición de conocimientos, ¿no? Se alcanzó el resultado óptimo haciendo simulación. Entonces, la simulación requiere pues varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, entrenamiento que se hace en simuladores a distancia también, incluso, por ejemplo, en el sistema que empleamos en la Academia Dolor Center, tenemos ese sistema, ¿no? Donde empleamos a distancia, por ejemplo, este tipo de talleres, ¿no? Emitimos una señal, lo hacemos a través de Zoom o alguna otra plataforma, y nos reunimos con los colegas y en tiempo real les vamos explicando cómo se hacen los procedimientos, y los profesionales nos preguntan detalles, ¿no? De la técnica, y es todo en tiempo real, y nos permite pues vincularnos también y hacer que sea participativo, ¿no? No sea solamente un video, sino que el profesional pueda preguntar, ¿no? Todas las interrogantes que tenga con respecto a estos procedimientos.
También el uso de simuladores, ¿no? Emplear simuladores que inicialmente son de bajo costo, pero posteriormente se emplean simuladores de alto costo como estos, donde, por ejemplo, estos son para colocar accesos vasculares. Entonces, son simuladores que representan una zona en especial y que permiten que el profesional sienta un poco más esa, ¿no? Sensación de que está haciendo el procedimiento en un paciente. No es lo mismo, obviamente, pero se siente un poco más esa sensación de estar con un paciente, ¿no? Son simuladores que están diseñados para representar eso, ¿no? Y también lo que les decía, ¿no? Una vez que entran a un programa adecuado, los profesionales que les enseñan tienen que guiarlos durante el proceso. O sea, hacer que comprenda cada alumno, ¿no? Cómo se debe desarrollar cada procedimiento. Entonces, cada alumno tiene su curva de aprendizaje y nosotros debemos de identificar la curva para saber cómo manejar, ¿no? El proceso de cada alumno. Así que eso requiere seguimiento, requiere dedicación, obviamente, del alumno, ¿no? Muy bien. Bueno, como conclusiones, la anestesia regional guiada por ultrasonido requiere constancia, ¿no? Sacrificar un tiempo, incluso invertir económicamente en nuestra formación, hacerlo día a día, ¿no? Se trata de mejorar en la curva y eso requiere un desempeño diario, en una práctica diaria, constante, para mejorar justamente esos detalles, ¿no? El doctor Alejandro Corujo, quien es un anestesiólogo uruguayo que me formó, me decía que lo que es anestesia regional con ultrasonido son puros detalles y hay que mejorarlos día a día. También recordarles que requiere gestión de pacientes, gestión de sala de operaciones, porque ese trabajo en equipo para que el resultado sea óptimo. Incorporar estas técnicas requiere tiempo, no se olviden de eso, ¿no? Requiere tiempo, es una inversión de tiempo, pero en beneficio del paciente, y eso lo tiene que comprender el equipo quirúrgico. También requiere una supervisión adecuada, o sea, aprender requiere que un experto o alguien que conoce bien el tema me supervise para saber bien a dónde estamos llegando con los objetivos bien claros de lo que tengo que aprender. Bueno, estimados colegas, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, les agradeceré bastante si me lo hacen llegar al correo academia@dolorcenter.com. Para finalizar, quería agradecer nuevamente a la Academia Centrus por darnos esta oportunidad de poder conversar un poquito sobre lo que nos apasiona tanto, ¿no? La anestesia regional y ¿no? Esta parte fundamental que corresponde a enseñarla, ¿no? A entrenar profesionales para hacer estos procedimientos. Espero que les haya servido y yo me despido hasta una nueva oportunidad.